Democrática en el Senado de la República, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, licenciado Ricardo Gallardo Cardona. La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. Presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, licenciado Ángel Ávila Romero. Nos acompañan también los diputados del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Mónica Bautista Rodríguez, Manuel Reyes Carmona, diputado Héctor Serrano Cortés. Agradecemos también la presencia de la licenciada Stephanie Santiago Fernández, secretaria nacional de Comunicación Social del Partido de la Revolución Democrática. Por supuesto, agradecemos también la presencia en este espacio de investigadores, profesores, estudiantes, integrantes del Comité Progresista Vecinal de Iztapalapa, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiantes de la Facultad de Derecho de la FES Aragón. Saludamos también a la Red de Mujeres en Pro de la Dignificación y a los integrantes de la Asociación Frente Amplio de la Colonia Buenavista. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, cedemos el uso de la palabra al licenciado Ángel Ávila Romero, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los que aquí nos acompañan. De verdad es un evento muy importante para el Partido de la Revolución Democrática. Quiero agradecer la invitación de los coordinadores parlamentarios de nuestras fracciones en la Cámara de Diputados y el Senado, el doctor Miguel Ángel Mancera, el coordinador Ricardo Gallardo. Muchísimas gracias a los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, diputadas y diputados. Bien, buenos días a todas y a todos ustedes. Como ustedes conocen, una de las banderas más importantes del PRD a lo largo de su historia es el aumento al salario. Nosotros en México tenemos un salario o el salario más bajo de toda América Latina. En Haití, un país muy pobre, el salario mínimo es mayor que en México. En Panamá, el salario mínimo es mayor que el de México. México ha vivido una depauperización del salario desde hace 30 años. Ustedes le pueden preguntar a sus abuelitos antes con cuánto les alcanzaba el salario mínimo, y en los 70s un salario mínimo, hay estudios que dicen que alcanzaba casi para comprar 28 kilos de tortilla. Hoy el salario mínimo alcanza para comprar 5 kilos de tortilla. Eso es lo que se ha depreciado el salario mínimo, no alcanza. Por eso este país tiene alrededor del 60% de su población en pobreza y en pobreza extrema. Y una de las banderas que debe de enarbolar un partido como el PRD, que es un partido de izquierda comprometida con la gente que menos tiene, siempre debe ser que la gente más pobre pueda ganar más. Porque no nos resignamos a que este país siga viviendo en la pobreza la mayoría de su población. Por eso hacemos política en el PRD. Por eso en el PRD estamos convencidos de que si hacemos acciones conjuntas, presentamos las ideas correctas, presentamos las propuestas que puedan representar a los ciudadanos, podemos transformar la vida de millones de mexicanos, la vida de millones de mexicanos. Por eso somos el partido de la izquierda progresista de México. Por eso yo debo de reconocer que el doctor Miguel Ángel Mancera, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, propuso como punto central de la agenda del PRD el aumento al salario, porque mientras no aumentemos el salario a los trabajadores, nuestros hijos y los hijos de sus hijos no van a salir de la pobreza. Y eso ha logrado consenso
consenso con las organizaciones empresariales que han dicho que sí se puede aumentar el salario porque generaría un mayor consumo del mercado interno y entonces las empresas tendrían que producir más para que se consumiera en México y habría más empleo y sería un círculo virtuoso económico. Por eso, aquellos neoliberales que nos dicen que no se puede aumentar el salario mínimo, les decimos que mienten, porque los estudios nos dicen que sí se puede aumentar el salario mínimo en México. Por eso el día de hoy hemos decidido impulsar esta iniciativa con nuestros coordinadores parlamentarios para que no se olvide que esta bandera histórica del alza al salario es una bandera nuestra, del PRD, que la vamos a seguir enarbolando junto con otras banderas políticas como nuestro rechazo a la militarización del país, como nuestra agenda de defensa de derechos humanos, porque eso es lo que significa el PRD. Para eso tiene vida nuestro partido político y vamos a seguir defendiendo nuestras banderas y nuestra agenda. Yo quiero felicitar a nuestros coordinadores parlamentarios por este esfuerzo y desearles el mejor de los éxitos en este conversatorio sobre el salario digno en México. Muchas gracias y buenos días. Enseguida tiene la palabra el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados. Bueno, muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan. Gracias a la dirección colegiada también que está hoy presente. Distinguido Presidium. Para nosotros es muy grato arrancar este día del salario, porque hoy será el parteaguas de un nuevo inicio de México. Nosotros sí creemos en que se puede revertir la pobreza en este país y una principal causa precisamente de esto es buscar mejores condiciones para la gente, para los mexicanos y las mexicanas. En este momento hay más de 8 millones de mexicanos y mexicanas trabajando con un sueldo menor a 100 pesos al día. Y eso es parte del retraso que tiene este país. Pero peor aún, hay 4 millones de personas que no saben qué van a comer mañana. Y sí, es aquí en México. No estoy hablando, como decía mi compañero, de Haití o de cualquier otro país. Estoy hablando de México. Es la realidad de lo que vivimos aquí en este país. Si bien es cierto, el salario se tiene que conformar por 3 entes principales, que es el gobierno, la ciudadanía y obviamente los industriales de este país, los que generan esas fuentes de empleo. Pero ¿cómo vamos a generar confianza con los industriales? ¿Cómo nos vamos a acercar y vamos a convencer de que esto tiene que cambiar? Si a la entrada de este nuevo gobierno que tenemos en puerta, hemos mandado 3 errores garrafales, 3 errores de comunicación, como ellos dicen. Y el primero fue el tema del cambio del aeropuerto en una consulta, Patito, sin legalidad, en una consulta donde no había ningún proceso vinculatorio jurídico que pudiera darle un respaldo a esa famosa consulta. Y dimos un mal mensaje a los industriales de este país, incluso a los inversionistas extranjeros que tenía la encomienda de sacar a flote este aeropuerto. ¿Y cómo se les tachó ahora? Se les tachó como fifis que no quieren el bienestar de este país. Esa fue la primera error de comunicación que tuvimos. El segundo error importante es buscar la eliminación de las comisiones bancarias. Es cierto que el país necesita modificarlas, que en este país es donde menos o más comisiones se cobran, lo entendemos,
pero es un error de comunicación. ¿Cómo lo comunicamos para que no caiga las empresas, no les caiga la bolsa, para que no haya movimientos en diferentes rubros, que no se dispare el dólar? Se comunicó mal y fue una mala señal por parte del próximo gobierno. La tercera cosa importante que también no hemos sabido ni hemos conocido cómo se va a llevar a cabo es el tema de los superdelegados. Y esos superdelegados que buscan romper con la soberanía estatal y con el 115 constitucional, pues no es más que una incertidumbre nuevamente para las personas que quieren invertir en los diferentes estados de este país. ¿Quiénes? Los industriales, los que dan soporte también en fuentes de empleo para los mexicanos y las mexicanas. ¿Y por qué lo digo? En una reunión que tuvimos con las cámaras y con los sectores empresariales, simplemente fueron 3 temas que nos tocaron que les inquietaba del nuevo gobierno. Con estos 3 puntos quiero decirles que no hemos estado dando confianza hacia las inversiones de este país. Pareciera que ahora, con la moda de las consultas, se le va a catalogar al nuevo gobierno como un gobierno de los 100 mexicanos, dijeron. Sería como un programa de televisión, nada más se les consulta a unos cuantos. Y eso yo creo que no es darle certidumbre a los inversionistas de este país. Por eso para nosotros es muy importante que este tipo de foros se lleven a cabo a lo largo y ancho del país y mostremos que en verdad queremos cambiar a México, porque estamos convencidos que México puede salir adelante. ¡Que viva México! Enseguida nos comparte su mensaje y realiza la declaratoria inaugural del conversatorio el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Nos da mucho gusto poder recibir el día de hoy tanto a nuestros compañeros diputados, nuestras compañeras diputadas, a la dirigencia del partido del PRD, a la dirigencia nacional, a integrantes ya de esta dirigencia colegiada extraordinaria y por supuesto a tan distinguidos invitados de la academia. Tenemos a estudiantes hoy aquí también. Muchas gracias a las universidades que hoy nos están acompañando, muchas gracias a los profesores, a las profesoras, muchas gracias a todos los que van a participar en esta tarea del conversatorio de salario digno para México. Quiero decirles de manera rápida que no debe haber ninguna duda que esta tarea de elevar el salario mínimo en nuestro país es un impulso que comenzó con el PRD. O sea, no debe haber duda. ¿Por qué lo digo? Porque después otras organizaciones políticas, otros partidos, voltearon hacia este tema. Pero esto comenzó en el impulso permanente un 1 de mayo de 2014, en una reunión en donde estuvimos con los sindicatos, con la parte empresarial, con la academia, y ahí planteamos, hagamos una demanda unificada de la clase trabajadora, una demanda única este 1 de mayo. Y en ese 1 de mayo se alzó la voz para elevar el salario mínimo. Las reacciones fueron contrarias en muchos de los casos, porque se dijo que queríamos que se aumentara el salario mínimo por decreto, sin ningún estudio, que queríamos simplemente hacer un posicionamiento político. Se dijo que no existía quien ganara salario mínimo en el país,
que no había gente que ganara salario mínimo, que no tenía razón. Y el tiempo nos fue dando eso, la razón. Sí había razón. Más de 7 millones de personas que viven con el salario mínimo en todo el país. Más de 7 millones de personas que han tenido que ser la base de una macroeconomía para que no hubiera inflación, para que no se dispararan otros precios. Todavía escuchamos apenas hace unos días al presidente de la CONASAMI, de esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, reiterar su postura de que el salario mínimo es un faro que guía a los demás salarios y que si lo incrementas en demasía vas a generar inflación. Ya se demostró por todos lados que no es cierto. Miren, antes teníamos 3 zonas para el salario mínimo: la zona A, la zona B, la zona C. Se eliminó la zona C y no pasó nada, no hubo inflación. Después se compactaron la zona A y la zona C y no pasó nada, no hubo inflación. Después comenzó el incremento al salario mínimo. ¿Y cuál ha sido la repercusión? No hay tal, porque son los que menos ganan, la clase que está viviendo en condiciones de pobreza alimentaria, los que están resintiendo el no incremento del salario mínimo. Sin embargo, yo les diría que esto puede cambiar ya. Puede cambiar porque el PRD, como lo ha dicho aquí el presidente nacional, como lo ha referido el coordinador de la Cámara de Diputados, va a seguir con esta bandera. Esta va a ser la bandera del PRD. Donde ustedes escuchen que esté hablando el PRD, va a estar hablando del incremento del salario mínimo. Nuestra demanda para el próximo gobierno va a ser que se eleve el salario mínimo. El presidente electo planteó durante la campaña que a partir de enero habría ya un incremento al salario mínimo. Se habló de incrementarlo al doble. Nosotros nos estamos quedando con que pasemos de 170. Ya no queremos ir a las fracciones y a los centavos, con que pasemos de 170. Digamos que lo llevemos al doble, estaríamos ya con un punto de ganancia muy importante para la gente, para 7 millones de personas. Esa va a ser una bandera que no va a dejar el PRD. Por eso organizamos este conversatorio. Por eso necesitamos que los jóvenes que están en las universidades escriban, hagan sus trabajos, hagan sus tesis sobre el salario mínimo. Miren, hay que recordar lo que dice la Constitución. Dice, los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en orden material, social y cultural, para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos se fijarán considerando las condiciones de distintas actividades económicas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que con el salario mínimo como está hoy, un jefe de familia puede dar este sustento a las necesidades normales en materia social, cultural y proveer educación? ¿Se puede? Pues díganlo ustedes si se puede. Yo creo que no. Por eso es urgente que se haga este incremento. No es solamente un tema de discurso, es una necesidad ya. Entonces ya demostramos que no genera inflación. Ya demostramos que sí existe quien gane salario mínimo. Y ya demostramos también que no tiene que ser el referente de otros incrementos. Se cocina aparte, como dicen en la casa. Esto hay que cocinarlo aparte, ¿no? Bueno, el salario mínimo hay que cocinarlo aparte. El PRD va a seguir insistiendo en esto, no tenga ninguna duda. Este será un reclamo permanente en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los discursos, en los estados, en los municipios. Allá tenemos que llegar con este incremento del salario mínimo.
Estamos con esta tarea y vamos a estar también con la de las gasolinas, por cierto. Eso fue un compromiso de campaña, que tiene que bajar la gasolina. Entonces nosotros estamos esperando ya que el 1 de enero baje la gasolina. Están todos los votos comprometidos del PRD en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Todos los que se requieran para eliminar ese impuesto que es el que te genera que suban las gasolinas, que se llama IEPS. Si logramos eliminar eso, y ya lanzaron en San Luis Potosí, ya arrancaron, ya dijeron ahí que vamos a juntar 5 millones de firmas, eso se propuso como meta. Pues vamos, yo creo que va a ser, miren, si con una consulta, con la consulta, con 1 millón decimos para dónde vamos y eliminamos un aeropuerto, pues yo creo que si logramos nosotros 5 millones que quieran que se baje la gasolina, pues se tendrá que hacer, porque va a ser las veces de una consulta también, ¿o no? Yo creo que sí. Entonces, hoy vamos a estar platicando de salario mínimo. Hoy vamos a estar platicando con ustedes de cómo sí se puede hacer, de cuánto se requiere, de por qué es importante. Y algo en lo que va a seguir insistiendo también el PRD es la eliminación de la CONASAMI, de esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, porque no ha funcionado. Necesitamos que haya profesionales con sensibilidad y que se advierta lo que necesita la gente que menos gana y que este salario mínimo ya no pierda. México hoy en América Latina es, conjuntamente con Haití, que por aquí lo mencionaron, son los 2 países que menos pagan por trabajo realizado, hablando de salario mínimo. Es increíble que tengamos la productividad de países como Chile y estemos pagando el salario mínimo como Haití. Eso ya no puede seguir. Por eso es que tenemos que hacer estas modificaciones. Ya están las iniciativas, porque ustedes se preguntarán, bueno, mucho discurso y mucho bla, 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 ¿y qué están haciendo? Ya está el trabajo en la Cámara de Diputados, ya está el trabajo en la Cámara de Senadores. Es más, ya no queremos que se llame salario mínimo. Estamos proponiendo esto, salario digno. Porque cuando tú hablas del salario mínimo es como lo menos, ¿no? Es el que gana lo menos. Y parece como que es despectivo incluso. Es que esta persona gana lo menos. No, esta persona gana algo digno porque la Constitución ordena que con eso que gana le pueda dar educación, le pueda dar sustento y pueda darle un entorno de desarrollo a su familia. Por eso es importante que lo hagamos. Pero es importante también que participes tú. Si no participas tú en esta tarea, se vuelve difícil. Los jóvenes, las jefas de familia, los trabajadores, los académicos y por supuesto que nosotros estaremos comprometidos desde el PRD a realizar todo lo que se requiera. Hoy vamos a escuchar con mucho interés a los que van a participar aquí, expertos que han estado trabajando el tema, a senadores y a diputados y a diputadas que están trabajando en esta materia. ¿Por qué salario digno para México? Nos puede colocar en una posición. Miren, ¿quién vino a defender el salario? ¿Dónde acabamos? No sé si se dieron cuenta. Ahora con lo de esta famosa discusión del TLC. ¿Saben quién acabó defendiendo el salario de los trabajadores? Trump. Trump fue el que puso condiciones para que se pagaran salarios adecuados, salarios de $16 la hora para los que trabajan en las armadoras de vehículos. Entonces, ya no es posible que detengamos esto. No es posible que México siga con este tipo de salarios. Así que nosotros vamos a estar impulsando. Hoy yo celebro esta coincidencia, porque con Ricardo lo platicamos. Con Ricardo dijimos, oye, tenemos que seguir impulsando esto, pero hagámoslo conjuntamente, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. ¿Y qué mejor marco que este lugar, que es la sede antigua del Senado de la República, aquí en Xicoténcatl, aquí en donde tantas discusiones se dieron, aquí en donde tenemos
a Belisario Domínguez, que entregó su vida por la patria, aquí en donde nosotros podemos hoy refrendar nuestro compromiso por un salario digno para México. Esta va a ser la bandera. No nos vamos a perder en el PRD en muchas banderas. Esta va a ser una de las principales, porque nos preguntan mucho, ¿cuál es su agenda política? ¿Cuál es su agenda legislativa? Esto, incrementar el salario mínimo, es una prioridad para el PRD y yo diría, es una prioridad para México. Así que hoy agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, su interés, porque va a repercutir en cada familia, a lo que te dediques, Si eres profesor, si trabajas en un taxi, si eres jefa de familia, si trabajas en un laboratorio, si trabajas en tu negocio propio, en todos lados vas a ver cómo va a haber más beneficio, porque si la gente gana más, también gasta más. No es que no quieras ir al cine, es que no te alcanza para ir al cine. No es que no quieras llevar a tus hijos a pasear un domingo, es que no te alcanza para llevarlos. Claro, si llevamos nosotros a este nivel al que se requiere para el bienestar de la gente, vamos a tener un beneficio toda la sociedad, todos en conjunto. Así que los invito a que sigamos trabajando juntos en esta tarea, a que sigamos construyendo esta base sólida, este guión legislativo, esta tarea, esta meta. Sí se puede lograr. Ya vencimos varias barreras. Miren, ahora ¿quiénes hablan de que se incremente el salario mínimo? ¿Saben quiénes? Los empresarios. Ellos están pidiendo que se incremente el salario mínimo. Ellos incluso están diciendo, en varias de nuestras empresas ya no vamos a pagar salario mínimo. El compromiso es ese. La Ciudad de México hizo un compromiso y lo firmamos. No proveedores que le paguen menos de salario mínimo del que fijamos para la gente de la ciudad. Se puede hacer en todos lados y no pasa nada, créanme que no pasa nada, no hay repercusiones en contra, solamente en beneficio. Así que hoy, PRD, por el salario digno, desde ya estamos trabajando para esta tarea. Por eso para mí es un gusto hoy hacer esta declaratoria de inauguración del conversatorio Salario Digno para México, aquí desde esta sede en el Senado de la República, con el testimonio de legisladores, de legisladoras y por supuesto de ustedes, de los mexicanos, de las mexicanas que seguirán trabajando con el apoyo de nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación, a quienes les agradecemos cumplidamente. Hoy el PRD refrenda este compromiso y vuelve a convocar al conversatorio, por lo que siendo las 11:06 de este 26 de noviembre de 2018, declaro formalmente inaugurado el conversatorio Salario Digno para México, para que sus trabajos, para que sus conclusiones, su discusión contribuyan al bienestar de nuestras familias, de las familias, de los trabajadores, de las trabajadoras de México, así como para el desarrollo de nuestro país. Enhorabuena para todos y para todas y que haya mucho éxito en los trabajos. Muchas gracias. Muy buen día. Señoras y señores. Señoras y señores, de esta forma damos por concluido el acto inaugural del conversatorio Salario Digno para México. Despedimos a los integrantes de Presidium y los invitamos a todos ustedes a que permanezcan con nosotros en el recinto. En breve daremos inicio al primer panel. A través del canal del Congreso les llevamos la inauguración